Bueno, vamos a charlar del sistema digestivo, unas generalidades, un punteo, como para comprender bien el tema. El sistema digestivo, como función principal, va a ser descomponer, ¿sí? Romper los alimentos que ingerimos en sus compuestos más simples y pequeños, en las biomoléculas que existentes como hidrato de carbono, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos. Esas biomoléculas van a absorberse, ¿sí?, en el sistema digestivo y van a terminar ingresando en nuestras células para dar procesos metabólicos que nos brindarán energía y por ende permiten la realización de las funciones vitales. El tubo digestivo, ¿sí?, el sistema digestivo va a estar dividido en dos grandes partes. Un tubo digestivo principal y sus glándulas anexas, ¿sí? Acá en rojo tienen las partes que se encargan, que forman parte del sistema del tubo digestivo. Fíjense, la boca, eso recorre por luego la faringe, de la faringe seguimos al esófago, este que está marcado con 3, con 4 digo. Luego se va al estómago, que es este que se encuentra aquí. Y finalmente el intestino delgado y el intestino grueso. ¿Sí? Ese intestino grueso termina en un recto y en un ano. Todos esos órganos forman un tubo que se extiende más o menos unos 10-12 metros en un adulto y que no solamente es un tubo, sino que es un tubo que está contorneado, que hace mucho zigzagueo, pero al fin y al cabo tiene una abertura inicial, una abertura final, en este caso la boca la abertura inicial, el ano la abertura final y en el medio todos los órganos que se encargan de la función digestiva. Al mismo tiempo, están las glándulas anexas, que son órganos que van a participar en la digestión, órganos como las glándulas salivales, el hígado y la vesícula biliar, el páncreas. Todos esos órganos no forman parte del tubo principal. El alimento nunca pasa por estos órganos, pero sí son fundamentales a la hora de la digestión. Eso lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Yendo al tubo digestivo, acá tenemos un esquema, ¿sí?, un modelo simplificado de lo que es un tubo digestivo. Fíjense, le hacemos un corte transversal. Un corte transversal es como si yo agarrara, por ejemplo, esta zona del esófago y le hiciera un corte en esa parte, ¿sí? Corto así, horizontal en lo que se ve en la pantalla, y miro de arriba ese tubo. Entonces voy a ver la luz o el lumen del órgano, ¿sí?, del tubo. Voy a ver la capa mucosa, ¿sí?, que va a ser la capa interna del tubo digestivo, que está en contacto con todos los alimentos, y está formada por un epitelio, ¿sí?, el epitelio es una lámina de células un conjunto de células que lo va a recubrir internamente. Va a haber tejido conectivo, que se va a encargar de unir al resto del cuerpo estas estructuras, y que se encarga de sostener y ir integrando, separando las células, nutrir al órgano, al epitelio, en fin, tiene todas varias funciones, sobre todo contacto con la alimentación interna. Luego de la mucosa, que es esto que se ve como en 3 capitas, viene la submucosa. La submucosa es un compuesto por tejido conectivo, vasos sanguíneos y linfáticos, ¿sí?, proveniente del sistema circulatorio y del sistema linfático. Y también va a haber nervadura, va a haber nervios provenientes del sistema nervioso, que van a encargarse de secretar controlar las secreciones que hay en el órgano del tubo digestivo, dependiendo de la zona, ¿sí? Luego tenemos la capa muscular, que es esta que se ve en rojo, que va a ser una capa muy gruesa, ¿sí?, de fibras musculares que corre por todo el tubo digestivo y que va a controlar lo que se llaman movimientos peristálticos, que son los movimientos que son involuntarios, en los cuales la musculatura de esta zona va a ir moviendo los alimentos del sistema digestivo a lo largo del tubo, ¿sí? Entonces, esos movimientos al mismo tiempo van rompiendo, van
moviendo constantemente al alimento y también participa en una especie de digestión mecánica, ¿sí? Y finalmente la serosa y el peritoneo, que es la capa más externa que recubre y protege externamente a todo el tejido, a todo el tubo digestivo, y va a secretar un líquido que permite el deslizamiento con otros órganos, ¿sí? Acá tenemos una imagen más real, ¿sí? De este tubo digestivo. Fíjense, tenemos la luz, la mucosa, ¿sí? La submucosa, que se ve acá clarito en azul, todo lo rojo, siguiente, la capa muscular, tenemos una capa longitudinal, o sea, una capa que recorre al tubo digestivo en el eje longitudinal del cuerpo, así, arriba, abajo, como muevo acá el mouse, lo longitudinal es este recorrido de arriba a abajo, y una capa circular que envuelve al tubo digestivo, imagínenselo como si envolviera todo el tubo digestivo, girara por encima del mismo, que bueno, esas contracciones lo que permiten es cada una se contrapone con la otra, y esas contracciones lo que permiten es esos movimientos peristálticos. Y finalmente la adventicia o la serosa, que es la última capa. Entonces, ¿qué funciones tenemos del sistema digestivo? Cumple una función de ingestión, ¿sí? Que es la incorporación de los nutrientes a la boca, ¿sí? Luego de esa ingestión se deglute el alimento, deglutir, estragar, que va a ser la incorporación justamente de lo ingerido. O los órganos involucrados, ahora lo vamos a ver, la cavidad bucal y la faringe. La digestión va a ser la descomposición tanto física como química de los alimentos en sustancias, ¿sí? Una descomposición física es, por ejemplo, si yo agarro un papel, lo rompo, voy a tener dos papeles. Hice mucho más chiquito el papel, pero sigue siendo papel, no lo cambié. Ahora, una digestión química es cuando si yo, por ejemplo, a ese papel lo quemo, voy a tener cenizas. Si tengo cenizas, cambié químicamente al material y por ende es otro tipo de digestión, ¿sí? Para ejemplificarlo. En esta digestión química participan las enzimas, que van a ser las encargadas de justamente transformar los alimentos que entran al cuerpo. Todo esto se hace para hacer mucho más chiquito el alimento, llevarlo a sus elementos más esenciales y absorberse finalmente para que pueda entrar al cuerpo y por ende utilizarse en las células para generar energía. Bueno, varios órganos involucrados, ahora los vamos a trabajar. La absorción ocurre en los intestinos, van a ser el pasaje de esos nutrientes al sistema circulatorio. Salen del sistema digestivo, van al sistema circulatorio, que justamente el sistema circulatorio lo que hace es circular, llevar esos nutrientes a cada parte del cuerpo. Y finalmente la función de egestión o defecación, que va a ser la expulsión de la materia fecal a través del ano a partir de las contracciones voluntarias e involuntarias, ¿sí? Esto va a ser el encargado del intestino grueso. Tenemos la cavidad bucal, ¿sí? Arrancamos por acá. ¿Qué funciones tiene? Una función de ingestión, ¿sí? De llevar el alimento a la boca para que pueda ingresar al sistema digestivo. Una digestión mecánica controlada por los dientes y por la lengua, que van a ser los órganos encargados de triturar y de llevar el alimento de un lado para el otro, lo cual permite justamente romper en partes más pequeñas el alimento. Y finalmente en la saliva va a haber una enzima llamada amilasa, que lo que va a hacer es degradar los hidratos de carbono en el almidón sobre todo, en sustancias más pequeñas. Ahora lo vamos a ver. Y acá un poco de estructura de la boca, ¿sí? El piso de la boca, la lengua, ¿sí? La lengua que sigue un poco más para atrás. La mucosa bucal, ¿sí? Esa capa más interna del tubo digestivo. Las amígdalas, bueno, la úvula. Partes, el paladar duro, paladar blando, los dientes, el labio, la encía. Son todas las estructuras de la boca. Y en el caso del ser humano, acá tenemos la dentadura, ¿sí? Los seres humanos tenemos una dentición que se dice heterodonte, en la cual
tenemos los dientes, hay dientes de distintas funciones. Entonces tenemos los incisivos, ¿sí? Que se van a encargar de cortar el alimento. Los caninos, ¿sí? Que se encargan de desgarrar alimentos, por ejemplo una carne. En nuestro caso, como tenemos una dieta omnívora, no son tan prominentes estos llamados caninos o colmillos, pero por ejemplo en cualquier carnívoro como un perro uno puede ver un canino más desarrollado. Los premolares, ¿sí? Y los molares, que van a ser los encargados de justamente moler, triturar ese alimento, ¿sí? Aquí vemos 16 en la quijada, en la mandíbula superior, 16 en la quijada o mandíbula inferior. 16 más 16, 32 dientes en un adulto. Y acá tenemos de vuelta ese orden y diferenciados con de cada diente según su función. Los incisivos, los caninos, los premolares y los molares. En este caso tenemos 4 incisivos, 2 caninos, 4 premolares y 6 molares. La última, la muela de juicio, que suele no aparecer y si aparece duele bastante. Y acá lo que tenemos de las glándulas salivales van a liberar la saliva y en esa saliva se libera mucha cantidad de agua y diluida en ese agua está la enzima amilasa, ¿sí? Esa amilasa va a tomar el almidón, esta es la estructura química del almidón, va a agarrar al almidón y lo va a transformar en un azúcar más simple que es la maltosa, ¿sí? La maltosa es ese azúcar que se utiliza en, por ejemplo, la producción de cerveza. Entonces fíjense cómo rompe el almidón y lo convierte en muchas moléculas más pequeñas. En este caso tenemos un polisacárido, ¿sí? Un hidrato de carbono con muchas cantidades de monosacáridos. Y acá tenemos una maltosa que es un disacárido. Hay solamente 2 monosacáridos unidos. Luego de pasar por la cavidad bucal, pasamos a la faringe. La faringe va a ser el encargado de la deglución, ¿sí? De tragar. Ruido de mate. Ese bolo alimenticio formado en la cavidad bucal es tragado y va a pasar a la faringe, ¿sí? La faringe tiene la particularidad de que es un órgano compartido tanto con el sistema respiratorio, acá por delante, y el sistema digestivo, acá por detrás, ¿sí? Todo tiene que ver también con la conexión que hay entre la cavidad bucal, oral, ¿sí? Y la cavidad nasal, fíjense que se conecta. El acto de tragar es provocado por musculatura voluntaria, es decir, hay lo que se llama músculo esquelético. Y el músculo esquelético es el que nosotros podemos controlar. Luego de esta parte, luego del tragar, uno puede voluntariamente elegir cuándo tragar o no. Luego de esta parte, todas las contracciones musculares serán involuntarias, ¿sí? Por una musculatura llamada musculatura lisa. Esa musculatura lisa es una musculatura que no podemos controlar y que se encarga de las funciones, por ejemplo, digestivas, en parte de las respiratorias, ¿sí? Bueno, acá tenemos diferenciación de la faringe, nasofaringe vinculado a la nariz, orofaringe vinculado a la boca y hipofaringe más vinculado a la parte respiratoria, ¿sí? El esófago es ese tubito que conecta la faringe una vez que uno traga, lo conecta con el estómago. Su función va a ser transportar, va a ser una digestión mecánica, va a ser transportar ese bolo alimenticio hacia el estómago. Todo por los movimientos peristálticos involuntarios que uno no maneja, pero ocurren constantemente en nuestro organismo, ¿sí? Y acá tenemos el ejemplo de la peristalsis, ¿sí? Fíjense. Tenemos el bolo alimenticio que se mueve y tenemos la musculatura longitudinal y circular, lo que les dije anteriormente. Cuando la musculatura circular se contrae, lo que ocurre es, imagínense si yo tengo un tubito de plastilina y lo aplasto con las 2 manos desde todo el borde del círculo. Si yo tengo ese
ese tubito de plastilina y lo aplasto, lo que estoy haciendo es alargarlo, ¿sí? Entonces la musculatura circular, cuando se contrae, lo que ocurre es eso, ¿sí? Se alarga el tubo digestivo. La musculatura longitudinal, que recorre todo el tubo digestivo a lo largo, cuando se contrae, se achica el tubo digestivo, se acorta, entonces se hace más pequeño. Entonces con la musculatura circular se alarga, con la musculatura longitudinal se acorta. Todo eso, esos dos movimientos que ocurren constantemente, hacen que ocurra esto, que se vaya moviendo el bolo alimenticio para el lado que se requiere, ¿sí? En este caso hacia el estómago, por ejemplo, desde el esófago. Ahí, bueno, tiene un esquemita y acá cómo funciona ese bolo alimenticio, ¿sí? Cómo va funcionando ese movimiento del bolo alimenticio o de la materia fecal por la peristalsis de los músculos involuntarios. El estómago, sí, va a tener el esófago, va a haber un esfínter que separa el esófago con el cardias y va a haber con el estómago, digamos, el cardias es la parte inicial del estómago. Ese estómago va a tener un fondo, que es donde va, y un cuerpo, que es donde van ocurriendo las funciones digestivas. Y finalmente hay otro esfínter llamado píloro, que separa la parte final del estómago, que es el antro, con la parte inicial del sistema del intestino delgado, que es el duodeno, ¿sí? Entonces tenemos el píloro, el cardias, ¿sí? Que separan el estómago con los otros órganos, y después todo el resto del estómago. ¿Qué funciones vinculadas tiene el estómago? Digestivas, ¿sí? Va a haber una digestión mecánica porque imagínenlo como un bolillero de bingo, ¿sí? Uno va girando y todo el contenido de adentro va girando, va moviéndose. Eso es digestión mecánica. Y una digestión química provocada por enzimas, ¿sí? Aquí ocurre una gran cantidad de digestión química y todo gracias a una enzima que se llama pepsina, ¿sí? Esa pepsina, su nombre viene de una terminología similar a péptido. Péptido significa proteína, ¿sí? Entonces las enzimas pepsinas lo que hacen es digerir, degradar las proteínas que van ingresando al sistema digestivo. Al mismo tiempo, este estómago tiene un ácido en su interior, que es el ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico le va a proporcionar el medio ácido para que funcione la pepsina. La pepsina en realidad se encuentra inactiva en su naturaleza dentro del estómago. Cuando está en una célula formándose, ese pepsinógeno está inactivo y una vez que toma contacto con el ácido clorhídrico se activa y forma la enzima pepsina, ¿sí? O sea que el ácido clorhídrico es fundamental para el proceso digestivo. Además, va a tener una función defensiva, ya que el ácido clorhídrico, como un gran ácido, un ácido muy corrosivo, se encarga de eliminar a bacterias, virus que ingresen al sistema digestivo y que no tengan que estar ahí. Entonces tenemos el estómago, fíjense, el esfínter con el esófago, el esfínter con el intestino delgado, el duodeno principalmente, y eso va generando un líquido, ¿sí? Digestivo, esa función, esa pepsina y todo el ácido clorhídrico, todos los jugos intestinales, todo eso, el alimento, el bolo alimenticio que se empieza a digerir, todo eso se contrae y termina formando lo que se junta, se une y termina formando lo que se llama el quimo, ¿sí? Un líquido llamado quimo. Ese quimo pasa al esfínter pilórico y ese esfínter que permite el paso o no del líquido, cuando permite el paso hace que vaya para el intestino delgado, para el duodeno. Si ese esfínter está cerrado, esto se sigue mezclando y se sigue formando el líquido correspondiente, ¿sí? El quimo. Ya en el intestino delgado tenemos el estómago y ese intestino delgado tiene tres partes, ¿sí? Tiene la primera parte, que es el duodeno, que va a tener una función digestiva, ¿sí? Por muchas cantidades de enzimas, y
otras zonas llamadas yeyuno e ileón, ¿sí? Acá tienen más o menos cuánto mide cada uno. El yeyuno y el ileón van a ser las partes absortivas del intestino delgado, ¿sí? También va a haber digestión mecánica por esta peristalsis, ¿sí? Por el alimento moviéndose por todo el intestino. Entonces, en el duodeno, en la primera parte del intestino delgado, va a secretarse la enzima lactasa, ¿sí? Que se va a encargar de descomponer a un hidrato de carbono llamado lactosa. Una persona que no forma esta enzima, no forma la enzima lactasa, no va a poder descomponer la lactosa y por ende va a ser intolerante a la lactosa, ¿sí? Para darles un ejemplo de cómo puede cambiar la presencia de una enzima o no de toda la digestión de una persona. Además es donde va a desembocar, acá es donde entran en juego las glándulas anexas, desemboca la bilis, un líquido que proviene del hígado y del hígado y la vesícula biliar, y los jugos pancreáticos provenientes del páncreas, ¿sí? La bilis, ese líquido, piénsenlo como una especie de detergente, ¿sí? A grandes distancias, que lo que hace es descomponer, degradar las grasas. Vieron que cuando uno tiene grasa en una fuente o algo, le pone el detergente y esa grasa de a poquito se empieza a separar, ¿sí? Empieza a descomponerse. Bueno, la bilis hace algo parecido. Las grasas y los aceites que uno ingiere los va descomponiendo para que puedan actuar las enzimas. Esa bilis es producida por el hígado, viaja por el conducto biliar a la vesícula biliar, que es donde se almacena y va liberándose hacia otros conductos biliares para llegar al intestino delgado. Esa vesícula biliar se almacena mucha cantidad de bilis y uno no tiene la dieta adecuada o ocurre alguna otra afección. Esa vesícula biliar puede generar piedritas, ¿sí? Sales que mineralizan, generan piedritas y se tienen que sacar, ¿sí? Porque puede complicar la digestión y ser peligroso. Por último, también acá tenemos a los jugos pancreáticos, que son secretados por el páncreas. Eso lo vamos a ver en un rato. Este jugo pancreático va a tener varias enzimas. Proteasas, que degradan proteínas. Amilasas, similares a las de las glándulas salivales. Nucleasas, que degradan ácidos nucleicos. Lipasas, que descomponen lípidos. Esos lípidos se pueden descomponer gracias a la acción de la bilis. Toda esa acción que ocurre en el intestino delgado, toda esa digestión química que pasa en este... Bueno, que pasa acá en el duodeno, perdón por la perra. Todo esto que ocurre en el duodeno termina formando otro líquido llamado quilo, ¿sí? No se confunde con el quimo, no es lo mismo. El quimo es el que se produce en el estómago, el quilo que se produce en el intestino delgado. Entonces acá tenemos un poco la conexión. Tenemos el duodeno, ¿sí? Hay alguna esquemita de esa conexión, el duodeno. Acá tenemos el estómago, que libera el quimo para el duodeno. Tenemos el páncreas, que es este órgano que está detrás del estómago, que libera todos sus jugos pancreáticos al duodeno. Fíjense, lo libera para acá. Y al mismo tiempo acá tenemos el hígado, que almacena su contenido en la vesícula biliar, y esa vesícula biliar termina liberando su contenido también al duodeno, ¿sí? Para que vean que está todo conectado. Fíjense, el alimento no pasa por acá, no pasa por el páncreas y el hígado, pero son fundamentales para esta parte, para la digestión. Entonces, no forman parte del tubo digestivo principal, pero sí del sistema digestivo como glándula anexa. Una vez que pasamos el duodeno, tenemos el yeyuno y el ileón, ¿sí? El yeyuno es la segunda parte del intestino delgado, el ileón la tercera parte. En el duodeno y en el ileón ocurre el proceso de absorción, esa función que se encarga de ya tomar los nutrientes digeridos, ¿sí? Los nutrientes ya rotos en sus partes más pequeñas, descompuestos en sus partes más elementales, y absorberlos para que pasen al sistema circulatorio. La mucosa, ¿sí? La particularidad de la mucosa del intestino delgado, de esta zona del yeyuno y el ileón, es que tiene plegamientos, ¿sí? Un plegamiento es yo tengo una superficie y imagínense como que yo pellizco la superficie y genero como una montañita, ¿sí? Uno cuando se pellizca la piel genera como una pequeña protuberancia para arriba que después la suelta y vuelve a su normalidad.
Bueno, esa protuberancia que surge es lo que se llama un pliegue, ¿sí? En el intestino delgado hay varios tipos de plegamientos. Por empezar, tenemos pliegues circulares, que es el mismo órgano que va formando como línea, se va como contorneando. Y son pliegues, lo que permite esos pliegues es justamente el alimento ya digerido choca y le da más tiempo al órgano para poder absorberlo. Y no solamente le da más tiempo, sino que le da más superficie. No es lo mismo que si esto fuera todo liso a que está todo plegado. Si está todo plegado, hay más área, más superficie de absorción, ¿sí? Esa es la importancia de estos pliegues. Esos pliegues circulares, al mismo tiempo, si uno los mira, va a ver que forma otros pliegues más pequeños, que son los que están acá, que son las vellosidades, ¿sí? Esas vellosidades justamente también aumentan esta superficie de absorción, ¿sí? Son estas estructuras que tienen forma de dedo. Además, las células que se encuentran en la superficie, ¿sí? Que están en estas vellosidades, si uno le mete un zoom, va a ver que en su cara que mira la luz, estas son las células individuales, en la cara que mira la luz hay como pelitos, ¿sí? Hay como mini deditos o pelitos que se llaman microvellosidades y que también aumentan esta superficie de absorción, ¿sí? O sea que todo el intestino delgado, toda esta parte del yeyún y el ileón, es toda una estructura en lo que se pliega muchísimo, pero mucho para aumentar la superficie y para darle más tiempo al organismo para que pueda absorber esos nutrientes, ¿sí? Acá tenemos imágenes reales. Tenemos un pliegue circular, fíjense, esto es un pliegue circular, un pliegue circular, un pliegue circular, otro pliegue circular, ¿sí? Fíjense cómo baja, sube. Eso, al mismo tiempo acá vemos bien los deditos, ¿sí? Esos dedos son las vellosidades, que acá las vemos más a nivel microscópico. Y no se ve acá la microvellosidad, pero fíjense que en el límite de las vellosidades hay como áreas más oscuritas, ¿sí? Como zonas más borrosas, más difusas. Bueno, esas zonas difusas son las microvellosidades. Y esta imagen es para que vean. Esta es la mucosa, ¿sí? Esto es parte de la mucosa del sistema digestivo. La submucosa, la zona muscular, ¿sí? Y más zona muscular. Y finalmente la zona adventicia, ¿sí? El intestino grueso, una vez que termina la digestión y la absorción del intestino delgado, pasa al intestino grueso, ¿sí? Hay un esfínter, ¿sí? Que es el iliocecal. Ilio viene del ilium, justamente la parte final del intestino delgado, que vemos acá, esa parte final. Y el ciego, que es la parte más, la primera parte del intestino grueso. Entonces ese esfínter iliocecal va liberando el contenido del intestino delgado al intestino grueso. Ese contenido del intestino delgado ya se absorbió los nutrientes, ¿sí? Entonces lo que llega al final del ileón y que lo que empieza a circular a partir del ciego es todo contenido que nuestro organismo no pudo absorber, no pudo digerir, ¿sí? Porque no tiene las enzimas o porque no tiene la capacidad de poder hacerlo. Entonces, ese ciego es la primera parte del intestino grueso. Va a haber el colon, la parte más principal del intestino grueso, el colon ascendente, transverso, descendente y sigmoidal, que acá no aparece el nombre. Y finalmente el recto y el ano, que son las estructuras encargadas de la defecación, eliminación o digestión de los elementos no digeridos y no absorbidos del sistema digestivo. ¿Qué va a ser la materia fecal? ¿Sí? La materia fecal es una combinación de agua con todos esos elementos no digeridos, bacterias, ¿sí? Todo eso se elimina. En este intestino grueso va a haber reabsorción de agua y de otros iones, sales, ¿sí? Que ya había comenzado en el intestino delgado y que si el organismo, por ejemplo, no quiere perder agua porque no le conviene deshidratarse, en este intestino grueso va a continuar con esa reabsorción de agua, ¿sí? También va a tener capacidad reabsortiva.
Finalmente todo lo no reabsorbido y todo lo no digerido se elimina en el recto, se acumula en el recto y se elimina por el ano, que el ano va a ser la vuelta de una contracción muscular voluntaria, ¿sí? Toda esta parte es involuntaria, contracciones musculares involuntarias. El ano es un esfínter que puede controlarse voluntariamente. Algo importante, la digestión es la eliminación de los desechos no metabólicos como la materia fecal. La excreción, que es un proceso que se ve en el sistema excretor con la orina, por ejemplo, es un proceso distinto a esta gestión, ¿sí? La gestión son los desechos no metabólicos, o sea, desechos que no pasaron por el metabolismo del cuerpo. La excreción sí, o sea, la excreción son materiales que ingresaron al cuerpo, ¿sí? Se digerieron, se absorbieron. Una vez que se absorbieron, pasaron por cada célula. Una vez que pasaron por cada célula, se metabolizaron, ¿sí? Los nutrientes, el oxígeno, se metaboliza. Se terminó de metabolizar. Esa célula genera desechos metabólicos, ¿sí? Por todo ese metabolismo que se formó. Esos desechos metabólicos se liberan de vuelta a la sangre, van para el sistema excretor, se filtran y ahí se eliminan, por ejemplo, en la orina, o incluso se eliminan por transpiración y por otros procesos, ¿sí? Todo eso vimos que no ocurre en el sistema digestivo, ¿sí? No ocurre en el intestino grueso. En el intestino grueso llegan los materiales que no se digirieron ni absorbieron. Entonces, el proceso de excreción no es lo mismo que la egestión, porque la excreción libera esos desechos metabólicos que pasaron por todo el cuerpo, por cada célula. La digestión libera desechos no metabólicos, que es lo que no se pudo absorber, ¿sí? Lo que no se pudo digerir. Y esto tenganlo presente, es una diferencia importante. Nos quedan las glándulas anexas, ¿sí? El hígado y la vesícula biliar, los vemos en conjunto. Ese hígado secreta la bilis. Y al mismo tiempo, ya vimos la función de la bilis. Al mismo tiempo, esa bilis se almacena en la vesícula biliar y es liberado al intestino delgado. Pero, otras funciones que tiene el hígado, muy importantes, es la de regular la cantidad de glucosa en sangre. Eso lo vamos a ver en un ratito bien. Pero al nutrirnos, la glucosa, ese azúcar fundamental que tenemos nosotros, los seres vivos, las plantas, los animales, por ejemplo, esa glucosa se almacena en glucógeno dentro del hígado y en los músculos, ¿sí? El glucógeno es un polisacárido, mucha cantidad de glucosa unida para dar una molécula más grande que es el glucógeno. Cuando baja la glucosa en sangre, porque por ejemplo nuestras células la utilizan para generar la energía necesaria para subsistir, el glucógeno almacenado se rompe y libera las glucosas a la sangre, ¿sí? Del hígado se libera a la sangre para justamente mantener los niveles de glucosa continuos. También van a encargarse de sintetizar y degradar aminoácidos a través de enzimas llamadas transaminasas. Este proceso genera iones amonio, que son tóxicos para el organismo, que se eliminan en forma de urea en la orina, ¿sí? O sea que el hígado metaboliza prácticamente muchas vías metabólicas que ocurren en nuestro cuerpo. Fíjense, forman factores de coagulación de la sangre del plasma sanguíneo, para que justamente cuando uno sangre, esa herida coagule y pueda no perder más sangre de la que debería. Se sintetizan, se limpian toxinas, se metabolizan los medicamentos, se produce colesterol. Son muchas funciones las que tiene el hígado, ¿sí? Por ejemplo, este que tenemos acá, el alcohol, ¿sí? Las bebidas alcohólicas, entran al organismo y una enzima convierte ese alcohol en acetaldehído. El acetaldehído es una sustancia tóxica, ¿sí? Cancerígena, es una sustancia mala para el cuerpo. Pero ese acetaldehído, al mismo tiempo, en el hígado, se depura, digamos, se convierte en acetato y finalmente ese acetato se libera en dióxido de carbono y agua, ¿sí? Ese dióxido de carbono y agua, el dióxido de carbono se elimina con la respiración y el agua, que es útil para el cuerpo, ¿sí? Son elementos fáciles de eliminar para el cuerpo. O sea, convierte una sustancia tóxica en algo que es posible de eliminar fácil.
Por eso la importancia del hígado. Esto lo hace en muchas rutas metabólicas. Y después tenemos el páncreas, que lo que hace es, además de libera esas sustancias que dijimos del jugo pancreático al duodeno. Y tenemos dos partes. El páncreas endocrino y el páncreas exocrino. El páncreas endocrino, ¿sí? No lo vimos todavía. Lo que hace es liberar endocrino, porque justamente libera endocrino, se le significa que lo libera para la sangre, ¿sí? Libera para el interior del cuerpo, para la sangre. Entonces, ese páncreas endocrino genera insulina, que la insulina es la hormona que permite que la glucosa entre en las células, ¿sí? Si no está la insulina, esa glucosa no puede ingresar en las células, se acumula en la sangre, y al acumularse en la sangre una persona puede tener diabetes si tiene la glucosa alta, ¿sí? La porción exócrina va a ser la que vimos nosotros. Libera las enzimas pancreáticas directamente al duodeno a través del conducto pancreático y bueno, todo el proceso que trabajamos, ¿sí? Fíjense, esto es la regulación de la glucosa. El hígado y el páncreas son fundamentales en esta regulación. Entonces tenemos la insulina, ¿sí? La insulina estimula la absorción de la glucosa en sangre. Como la glucosa entra en las células, bajan el nivel de sangre y por lo tanto el nivel de azúcar disminuye. Ese nivel bajo de azúcar promueve a que el páncreas forme una enzima que se llama glucagón. Ese glucagón va al hígado y convierte el glucógeno en glucosa. Esa glucosa se libera a la sangre, aumenta el nivel de azúcar en sangre y ese nivel alto promueve la liberación de insulina. Entonces la insulina se forma desde el páncreas, promueve la formación de glucosa en glucógeno y se almacena ese exceso de glucosa que tenemos. Y así se va regulando constantemente los niveles de azúcar, tanto altos como bajos. Las glándulas salivales, ¿sí? Van a ser las estructuras encargadas de liberar la saliva en la cavidad bucal y como vimos tenemos la enzima amilasa, que es la que convierte el almidón en maltosa, ¿sí? Fíjense, la glándula parótida, la submandibular y la sublingual son las glándulas salivales. La parótida, la de mayor tamaño. Y bueno, con eso terminamos un punteíto del sistema digestivo. Bueno, les dejo un meme. Espero que les sirva para poder repasar. Nos vemos.